Aleluya, gloria a Dios. Queremos darle la bienvenida en esta tarde, querido hermano amigo, a esta edición de Volviendo a las Raíces, un programa que transmitimos desde la ciudad de Estocolmo. Y bueno, que sabemos de que nos están viendo en diversas latitudes. Queremos que sean bienvenidos a poder estar con nosotros en este día. A los que no nos conocen, somos la Iglesia de Cristo Vida Nueva. Estábamos bajo la cobertura de los ministerios Ebenezer y es un privilegio poder ser instrumento en las manos del Señor para traer un tema que esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes en esta tarde. Estoy juntamente con mi hermana Débora, mi esposa, que se puede presentar. Bueno, ya me presentó, soy Débora Garrido. Bendiciones, queridos hermanos, amigos que nos visitan, que por primera vez puede estar viéndonos por allá lejos, en otros continentes y aquí cerquita, en casa también. Un abrazo, un beso muy, muy fraternal para cada uno de ustedes. Sean muy, muy bendecidos. Amén. Hoy día vamos a estar tomando un tema. Usted sabe de que en nuestro ministerio se ha proclamado este año el año de la recuperación y creemos de que el Señor está haciendo una obra preciosa en cada uno de nosotros y la va a seguir haciendo, por supuesto. Y hoy día queremos traer un tema precisamente sobre la recuperación y el tema para hoy día es recuperando las fuerzas. Aleluya. Y creo de que es un tema muy dado a este tiempo, a este momento, porque como puede decir a lo mejor, ¿cómo se llama? Si miramos el mundo hoy día, cómo está girando, podemos darnos cuenta de que estamos en un tiempo muy, muy agitado, muy tenso. Hay muchos desacuerdos, hay muchas personas que realmente se sienten, todos esos países que tuvieron y guardaron la cuarentena, precisamente muchos de ellos han tenido problemas de índole psíquica luego. Y vemos de que tanto a ellos como a nivel mundial ha afectado a todo el mundo. Y yo no sé en tu trabajo, pero por lo menos, Débora, en mi trabajo es común escuchar a muchachos jóvenes un día, lunes en la mañana, ¿cómo estás? Y me dicen, estoy agotado. Estoy cansado. Estoy cansado. No doy más. ¿Qué podrías decirnos sobre esto que vemos hoy día que está sucediendo? Y no solamente, hermano, en el área o el sector secular, sino que lo vemos inclusive a veces entre nosotros mismos, como creyentes. Muchas veces se nos sale decir, estoy cansado, agotado y bueno, eso de una u otra manera afecta, hermano. Entonces, por eso trajimos este tema precisamente en esta tarde, porque queremos, a través de unos versos bíblicos que vamos a estarles mencionando, queremos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo nos recuperamos? Las fuerzas. ¿Cómo recuperamos las fuerzas? ¿Cuál ha sido el problema por el cual perdemos las fuerzas y cómo nos recuperamos para recuperar esas fuerzas? ¿Y qué métodos usa Dios? Porque es Dios el que nos da esa fuerza. Así es. Bueno, como decía mi esposo aquí, hoy día es muy común escuchar estas palabras de la boca de aquellos que nos rodean, tanto en trabajos como en el ambiente, en cualquier lugar que uno pueda estar. Y hemos averiguado un poquito para ustedes que viven sobre todo aquí en este país Suecia, donde vivimos, hay incluso un diagnóstico para este tipo de sentir que hasta le llaman que llega a ser hasta una enfermedad. Y en un reporte, uno de los últimos reportes de estadísticas que cuentan que las personas que sufren de esto le dicen el síndrome de exhausto, de agotamiento. Aquí en Suecia es un diagnóstico, mi hermano, y
Suecia también es conocido como un país donde sufre mucho la gente de depresión, y este es un primer paso a seguir también a esas otras enfermedades. Durante los años 2018 y 2019, se dice que 25,000 personas fueron diagnosticadas aquí en Suecia de este tipo de síndrome de exhausto, de agotamiento, que es más que un cansancio. Y de estas 25,000 personas, 19,500 eran mujeres. O sea que vemos de que las mujeres son las que más son afectadas. Son más afectadas porque las mujeres por naturaleza son más sensibles. No quiero decir que los hombres sean insensibles, sino que están más a flor de piel con los sentimientos. Y cualquier cosa del exterior le afecta mucho más rápido. Es más difícil parar los sentimientos. Y por eso las mujeres que no tienen una fe firme en el Señor, tanto hombres como mujeres, son expuestos a poder caer en este tipo de síndrome que le llaman aquí, un estado que se puede decir. Y entre ellos son los síntomas de falta de energía, ese cansancio enorme que no se desaparece a pesar de que usted pueda dormir. Despierta y igual se siente cansado. Ese problema de concentración, más sensibilidad al estrés, problemas de insomnio, de dormir, que se despierta tal vez varias veces por la noche. Hay una lista bastante grande. A esta le podemos agregar los síntomas de angustia, temor a enfermarse y diversos problemas económicos que puedan causar también a llegar a ese estado. Y en este tiempo que hemos estado viviendo, en esta actual situación mundial, muchos han caído en este estado. Sí. Y estando permitiendo por los factores exteriores que nos afectan nuestra alma. Y nuestro cuerpo, porque también afecta a nuestro cuerpo físicamente el cansancio. Si uno no duerme bien, afecta al cuerpo físicamente. No se descansa el cuerpo, las células no se reproducen y muchas cosas en el organismo que no funcionan bien. O sea que afecta a nuestro cuerpo, afecta nuestra alma, nuestros sentimientos. Puede uno ponerse así irritable o de mal carácter. Y hermanos, si no tomamos atención a estos síntomas, puede incluso afectar a nuestro espíritu. Así es, y por eso es que, buscando dirección para encontrar un tema, el Señor nos llevó a este tema precisamente, y quisiera leerles el texto base que vamos a estar desarrollando, y es Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. En la Reina Valera 1960 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, está hablando de Elías, dice que caminó 40 días y 40 noches hasta Horet, el monte de Dios. Pero mire lo que dice en la versión Reina Valera contemporánea, que es la que tenemos en la pantalla ahora mismo. Dice: Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas, y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horet, el monte de Dios. Y déjenme hacerle así muy brevemente un resumen. ¿Qué era lo que estaba pasando? Mira, Elías venía de hacer una gran hazaña de fe. Había desafiado a los sacerdotes de Baal, entre otros, a ver que Dios respondía con fuego sobre el holocausto, sobre la ofrenda que habían presentado. Y usted puede leer toda esa historia en Primera Reyes, capítulo 18. Y ahí vemos de que el Señor respondió con fuego, consumió el holocausto, y Dios afirmó que Él es el verdadero Dios de Israel y el verdadero Dios también. Y bueno,
Fue una gran hazaña, hermanos, para este poderoso profeta llamado Elías. Pero luego él le llega un comunicado que la esposa del rey Acab, Jezabel, lo amenaza de muerte y le dice de que le iba a quitar la vida. Y dice que este hombre se llenó de espanto, se llenó de temor, se llenó de miedo y salió y partió hacia el desierto y estuvo allí. Usted puede leer toda esta historia en Primera de Reyes capítulo 19, desde el versículo 1. Y usted puede ver todo lo que le sucedió al profeta cuando cayó en ese estado precisamente de sentirse abrumado, de sentirse agotado, porque llegó a tal estado de sentirse exhausto, que en un momento dijo: Señor, ¿sabes qué? Mejor quítame la vida. Hay mejores que yo. ¿Y era por qué? Porque precisamente había perdido las fuerzas y otras cosas más que vamos a estarle relatando en esta tarde. Débora, buscando el significado de la palabra fuerza, que está precisamente en este verso, ¿qué dice la Biblia con respecto a esta palabra? Bueno, dice en el diccionario Strong que la palabra fuerza o fortaleza es no sé cómo se dice bien, está en el Hebreo 35:81, que es fortaleza, justamente es poder, es una fuerza, es una capacidad, aptitud. Y el significado básico de Kwai es la capacidad de hacer algo. O sea, esto quiere decir de que Elías había perdido la capacidad de hacer lo que el Señor le había mandado hacer, en otras palabras. Porque se llenó de miedo, se llenó de espanto y se apartó precisamente de la voluntad de Dios. Y como primer punto, hermanos, ¿cómo perdemos las fuerzas? Porque es interesante saber cómo perdemos las fuerzas. Las fuerzas no se van de la noche a la mañana. Uno no cae en un estado, como mencionamos, ese diagnóstico que es muy común aquí en Suecia, a la verdad. Y sobre todo en estos periodos de inviernos, cuando pasado el comienzo de año, es muy común que muchas personas caen en esto. Y bueno, muchos de ellos reciben inclusive atención médica y reciben la misma atención como una enfermedad de otra índole. Pero esto de perder la fuerza, esto tiene, hay una base, hay un fondo, hay un trasfondo por el cual comenzamos a perder fuerzas. Y vamos a decir perder fuerzas en el Señor. Y es, hermano, en el caso de este profeta, es que cuando dice de que, le puedo leer, y si usted tiene Biblia me puede seguir, en Primera de Reyes 19:3, la Biblia textual dice, hablando de Elías, dice: y él tuvo temor y se levantó y huyó para salvar su vida. Imagínense, un hombre que había vencido a 950 opositores. Ahora salía huyendo, dice, para salvar su vida, y llegó a Berseba, que es Judá, y dejó allí a su siervo. Esto fue tremendo, a victoria se fue a esconder. Ahora, ¿cómo perdemos la fuerza? Cuando el miedo, el temor nos ataca. Así es. Tenga presente que el temor siempre le va a guiar a usted a alejarse de la voluntad de Dios, pero la fe siempre le guiará a hacer la voluntad de Dios. O sea que para esto no tenemos que, el temor te aleja de la voluntad de Dios. La fe, el amor en el Señor, el amor en Cristo te acerca, te guía a hacer la voluntad de Dios. Y Elías no solamente, como le digo, perdió hacer su comisión o perdió seguir caminando en esa voluntad que Dios le había dado, sino que también perdió la visión. Y ahora usted me va a decir, ¿cómo fue que perdió la visión? Sí, perdió la visión porque dice de que este mismo versículo dice de que y dejó allí a su siervo. O sea que él tenía una comisión, él tenía discípulos. Pero por causa de esta situación, este temor, este miedo que le vino, lo dejó todo, lo abandonó todo. Y ¿cómo es que este profeta
poderoso del Señor, el temor lo cegó, de tal manera que perdió la fuerza, porque eso fue lo que comenzó. Si usted sigue leyendo los versículos, que no los podemos leer por causa del tiempo, dice que después de un día de camino en ese desierto, dice que se puso debajo de un arbusto y ahí prácticamente deseaba morirse. Y esto también nos habla de otro personaje de la Biblia que también perdió la vista. Y me refiero a Sansón. Dice que cuando Sansón le reveló a Dalila todo lo que había en su corazón, de dónde venía su fuerza, de dónde venía su vigor, dice de que en Jueces capítulo 16, versículo 21, dice de que los filisteos lo prendieron, o sea, lo tomaron, le sacaron los ojos y lo llevaron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar en el molino de la prisión. En otras palabras, se comenzaron a humillar. Y eso es lo que precisamente pasa, hermano, cuando nos salimos de la voluntad de Dios, cuando perdemos ese vigor, esa fuerza de seguir adelante. Nos pasa como perdemos la visión. Así es. Todo lo vemos blanco y negro. Todo lo vemos que ya todo es imposible. Y comenzamos a, por consecuencia, tomar caminos equivocados. Porque él, en vez de a sí mismo, con ese mismo valor, con esa misma valentía, que tuvo al vencer todos estos profetas de Baal, vemos de que él se asustó. Podríamos decir de que fue una batalla que él tuvo, que quedó tan cansado, y el enemigo aprovechó la situación para ir en contra de él. Y por consecuencia dice que tomó malos caminos, tomó caminos equivocados. Y hermano, lo que pasa, y amigo, lo que pasa, Débora, que cuando tomamos caminos equivocados van a continuar una serie de consecuencias, de decisiones erróneas que al final nos van a llevar a peores consecuencias. Y bueno, ahí dice la Biblia también de que él se escondió debajo de un enebro. Y dice de que esto era un arbusto del desierto que tenía una raíz amarga y que posiblemente era tóxico. Y esto me lleva a mi hermano de que inclusive podemos acercarnos a compañías tóxicas. Hoy día es muy común esta palabra tóxica. Chica tóxica. La chica tóxica, el chico tóxico, eso yo lo veo por lo menos por ahí entre los jóvenes. Tu amiga tóxica. Y sí, podemos acercarnos a compañías tóxicas. Que en vez de ayudarnos, nos van a hacer que nos perdamos más, que tomemos malas decisiones. La Biblia en Proverbios 16, 25, Reina Valera actualizada, dice: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. Y es precisamente estos caminos, cuando comenzamos a andar como errantes en un camino incierto y con compañías a la verdad que no deberíamos de tener. Otra cosa que vemos de que también hizo de que Elías perdiera su fuerza y que muchas veces nosotros también perdemos, es que le damos paso a que un espíritu de desaliento se apodere de nosotros. Eso fue un espíritu de desánimo. Porque mira hermano, Débora, claro, lo deprimió tanto que ¿qué es lo que le pasó? Que quedó, así como le explicábamos, exhausto, agotado, quedó tan así sin fuerzas, que la única salida que vio es que quería morirse. Y ese es Y eso es típico cuando las personas están en este estado. Y lo digo porque hasta a mí me ha pasado, hermano, se lo confieso, que he tenido a veces mis luchas y digo, Señor, como que dice, esto ya no tiene solución y ya, yo hago esto y no es así. Y renuncio, exactamente, me doy por vencido. Y vemos de que no es así. Y mire, y es un problema que tenemos inclusive que afecta a nuestra alma, porque el Salmo 42:5, ¿qué dice, Débora? Dice en la versión LBLA de las Américas. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios,
pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Aquí el salmista le está hablando a su alma. Dice, alma mía, ¿por qué te afliges? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te deprimes? Sí. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Él está hablando a su alma. Sí, sí. Y le dice, alma, espera en Dios. Pues he de alabarte otra vez por la salvación de su presencia. Él espera en Dios. A veces nosotros somos muy apresurados, tomamos decisiones muy apresuradas y no esperamos en el Señor. Pero qué interesante que él entendía que era su alma Sí. el que estaba en problema. Incluso le decía, alma mía, bendice al Señor, porque él sabía su estado. En el Salmo 103, él reconocía dice su ahí. estado Sí. y obligaba a su alma a alabar al Señor, a bendecir al Señor. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno. Y ahí hay una lista que hace. Entonces ahí vemos de que David tenía estos problemas también, hermano, porque eso yo no puedo decir, hermano, yo no lo tengo, yo soy Archimega super cristiano, que a mí no me pasan balas ni nada. Y no, si le pasaba a David, nos pasa todo, hermano. Lo que sí que David sabía cómo poder afrontar esta situación. Exacto. Después de hablar cómo nuestra alma se afecta, cómo perdemos esa fuerza, quisiéramos que, porque el tiempo avanza y no queremos dejar a medias este tema, quisiéramos decirle de que Dios tiene su método. Nosotros intentamos hacer las cosas a nuestra manera y en vez de arreglarlas, las empeoramos. Pero Dios tiene su método, hermano, para que te recuperes. Y Dios usó un método en la vida de Elías. Y uno de los métodos que el Señor usó es de que dice que cuando Elías estaba precisamente en ese estado de exhausto, de agotamiento, dice de que la Biblia nos habla de que el Señor, no tengo el texto bíblico ese precisamente de ¿cómo se llama? De Primera de Reyes 19, que es el que quiero ver, Primera de Reyes 19, dice de que, el texto que lo vemos en la pantalla precisamente dice, Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas. ¿No? Entonces, pero antes de eso, en el versículo, y perdón hermanos la interrupción, dice de que el versículo 5, 1 Reyes 19:5, dice que se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y lo despertó y le dijo, levántate y come. Entonces aquí vemos de que dice que se recostó entonces bajo la sombra del enebro. O sea, en otras palabras, ¿cuál es el método que Dios usa, hermano, para que nosotros nos recuperemos y recuperemos la fuerza? El reposo. El reposo. ¿Por qué? Porque es muy diferente decir, usted escuchó que entre los síntomas es que las personas duermen, pero no descansan. No descansan. Siguen cansados. Cuando despiertan. Pero aquí el Señor de tal manera hizo de que Elías cayó en un profundo sueño. Sí. Antes de comer y de beber, dice que cayó en un profundo sueño. Y algo interesante es de que el nombre de Noé, por ejemplo, significa reposo. Y ahí dice de que aconteció, bueno, usted lo puede leer en el libro de Génesis, cuando habla, capítulo 5, si no recuerdo muy bien, cuando habla precisamente de que la tierra reposó, descansó, porque usted sabe que por causa del pecado que se cometió en el huerto del Edén, la tierra quedó maldecida. Porque le dijeron a Adán de que ahora ibas a sudar con el sudor de tu frente para sacar el fruto de ahí de la tierra. Pero dice la Biblia que cuando nació Noé, entonces dice que él vino a hacer como ese reposo, ese descanso. Y sabe, Dios nos habla y opera cuando estamos precisamente en esa hora de reposo. Y quisiera, Débora, si podrías leer ese versículo que precisamente... ¿El de Job? El de Job, sí. Job 33, versículo 14 al 16.
En la Reina Valera contemporánea dice: Él nos habla de muchas maneras, pero nosotros nunca entendemos. Nos habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño nos vence y nos dormimos. Entonces nos habla al oído y nos indica lo que debemos hacer. Ejemplo, cuando José trató de abandonar a María, cuando se le dijo lo que tenía que hacer, justamente. ¿El de Mateo también lo leo? Sí, y lo que queremos decirte es que cuando ese sueño es producido de parte de Dios, cuando Dios te lleva realmente a que tú reposes, descanses en Él, le dejes todas sus cargas, entonces este versículo nos enseña de que viene Dios y nos habla en sueños. Sí. Nos da visiones y nos da instrucciones, e inclusive nos corrige. Porque hay otras versiones que dice de que lo corrigió. Sí. Y el ejemplo que pusimos es cuando María le llegó a su prometido José. Usted sabe la historia en Lucas y en Mateo, en los evangelios, que le dijo: José, estoy embarazada. Y él quedó: ¿cómo? Sí. Y le contó toda la historia. Y usted podrá ver la cara del pobre José. Que porque la amaba mucho, yo creo que no tomó otras actitudes en ese momento. Bueno, y José estaba dispuesto a abandonarla. Y mire lo que dice este versículo. Mateos 1, versículo 20, en la misma versión dice: mientras José reflexionaba al respecto, o sea, lo estaba pensando, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Y vemos de que el Señor, hermano, nos quiere dar descanso. El Señor quiere guiar tu vida, pero tienes que entregarle tu cansancio, tienes que entregarle tu agotamiento. Tienes que decirle: mira, lo importante de antes de ir a dormir, presentarnos delante del Señor y pedirle que Él guarde nuestros sueños. Que nos des un sueño reparador, un sueño restaurador, que nos guarde de que así como Dios, hermanos, puede venir a darnos instrucciones, a hablarnos a través de sueños y visiones, también el enemigo puede visitarnos si es que nosotros antes de ir a dormir no oramos de la manera de vida como el Señor. Nos purificamos, nos limpiamos. Amén. Y el versículo que tenemos en la pantalla dice de que cuando él bebió, Elías, y comió esa bebida, dice de que con esa bebida él recuperó su fuerza y pudo caminar 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora, hermano, ¿qué comida comió? ¿Qué bebida comió? ¿De dónde recibió esas fuerzas sobrenaturales que este hombre caminó 40 días y sus noches y volvió? Oye, yo le digo que si esa comida hoy día la sacaron una compañía de publicidad y decía: vendemos comida del cielo, comida de ángeles, porque era una comida de ángeles. ¿Ah? Le aseguro de que todo el mundo quiere, porque con esta comida dice que él caminó 40 días y 40 noches. Mire lo que dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 51, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice: yo soy el pan vivo. Amén. Que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aleluya. En el mismo capítulo, pero en el versículo ahora 55 de Juan 6, 55, dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y aquí el Señor hace una declaración de que Cristo, Él dice de sí mismo: yo soy verdadera comida y yo soy esa bebida espiritual. Y es por eso que enseñamos que la Santa Cena, la Cena del Señor, es una fiesta de liberación. Aleluya. Es una bendición preparada para el pueblo de Dios, para ponernos a cuenta
con el Señor y para buscar la comunión con Él. Este domingo, entre paréntesis. Este domingo, entre paréntesis, tenemos Santa Cena. Hermano, participe, no se abstenga. No. Y si tenemos que ponernos a cuenta, pongámonos a cuenta. Pero no se niegue a participar. Y si no tiene los elementos, no es necesario que sea un pan. Si no tiene pan sin levadura y si no tiene el jugo de uva, con zafo, con un jugo o con agua inclusive. Pero es un acto de fe. Aleluya. Hágalo como fe. ¿Por qué? Porque estás comiendo comida espiritual. Estás comiendo esa misma comida. Mire. A Elías le sirvieron Santa Cena. De parte de los ángeles, de nada parte menos. De los ángeles. le dieron Santa Cena. Ese hombre, esa fuerza que recibió, inclusive la Biblia lo dice, no lo voy a leer, lo voy a parafrasear, pero en 1 Corintios 10, ahí del capítulo 1, el versículo 4, hace un recuento Pablo y dice de que todos fueron bautizados en la nube, en el mar, y todos comieron el mismo alimento y todos bebieron la misma bebida espiritual. Dice porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Jesucristo. Él es verdadera bebida, Él es verdadera comida, hermano. No se niegue, participe en la Santa Cena, porque es un banquete para ser libre, para ponernos a cuentas con el Señor y para Aleluya, que podamos recibir, recuperar la fuerza, recuperar la salud, recuperarnos en el Señor, porque el Señor quiere que nos recuperemos. Así es. Sí, pero aparte de esa comida preciosa que recibió, dice que recibió ministración angelical. Hermano, porque fueron ángeles que lo atendieron. ¿Qué nos puede decir Débora con respecto a esto? Qué interesante, pero para solo entrar en eso, leerle lo que dice aquí en el versículo que estábamos leyendo de Primera de Reyes 19, que un ángel vino y lo despertó. Dice en el versículo 5, terminando, le dijo, levántate y come. Y cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. O sea, que estaba bien agotado el hermano. Estaba agotadísimo. Estaba bien agotado. Este detalle interesante, que justamente un ángel le pone en la versión, dice torta cocida, sobre las ascuas, que esta palabra que dice también significa carbón encendido o una piedra calentada al rojo vivo. Esto me hizo pensar, hermanos, cuando Isaías tuvo la visión en Isaías 6:6, que dice en la versión Biblia textual, pero uno de los serafines voló hacia mí con un ascua en la mano que había tomado del altar, con mayúscula, con unas tenazas. No sé si me entiende que hay algo parecido aquí en esta piedra específicamente. Sí. Esta piedra encendida, de parte de los ángeles, viene del mismo, del altar de Dios, en la presencia de Dios, hermano. No era cualquier cosa que estaba ahí a frente de Elías. Y lo interesante es que esa comida no solamente lo nutrió, sino que lo limpió de su pecado. Porque lo mismo que sucedió con Isaías. Dice que cuando puso esa piedra encendida en sus labios, dice que lo limpió porque lo purificó. Porque Isaías había dicho, yo soy un hombre pecador. Reconoció su pecado. Y aquí vemos de que Elías estaba en la misma, porque él se había salido de la voluntad de Dios. Sí, claro que sí. Y esto fue lo que sobrenatural que sucedió en este momento, tanto a Elías y a Isaías, que un ángel trayera del mismo altar del cielo a hacerle este pan. Es algo impresionante, hermano.
De otra manera no habría visto esto, no habría pasado esto si no hubiese sido porque estos ángeles vienen de la misma presencia ante el Señor. Son seres espirituales, celestiales, enviados, mensajeros de Dios para que cumplan el propósito de los que son llamados. Además, su palabra también nos habla que esa piedra ahora es Cristo, que es en Efesios 2:20 que lo menciona, que es Cristo es nuestra roca firme, esa roca que debe estar encendida como estas rocas. Míralo como dice aquí, dice Efesios 2:20 dice, y están, hablando de nosotros la iglesia, dice, vamos a leer el versículo 19, dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así es. Dice, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Él es nuestra roca firme. Esa roca que hombre recibió. Que tiene que estar encendida, como dice en ese, como decía, carbón encendido, calentado, rojo, vivo, así que quema, hermano, quema lo más dentro, lo más profundo, todo eso que no es de Dios, eso lo quema y lo saca. Esa roca, esa piedra es nuestro Señor Jesucristo. Y es maravilloso que esos ángeles siguen de esa manera ministrando en este ejemplo y en el día de hoy también, hermano. Pero ahora Cristo es esa antorcha viva en medio de nosotros, ese fuego que nos levanta y nos da esa fuerza. Y yo creo, Débora, de que estamos ya viviendo un tiempo donde va a haber una administración angelical. Siempre la ha habido, hermano. Siempre la ha habido. Claro. Siempre la ha habido, pero va a haber más. ¿Por qué? Porque como la maldad ha aumentado, hermano, pero dice que así como aumentó la maldad, también la gracia se ha sobreabundado, ha crecido también. Yo creo de que muchos de nosotros vamos a tener este tipo de trato, como del profeta Elías, que va a llegar un momento en donde vamos a tener ministración angelical, sea en nuestros hogares, en nuestras casas, donde estés. Porque mire, este hombre en otras palabras, era un profeta fugitivo. Se había salido de la voluntad de Dios, pero Dios hasta allá lo fue a buscar, hasta allá fue a su encuentro. Y una de las cosas que el Señor quiere, hermano, porque el tiempo avanza, es de que Él quiere que recuperemos la fuerza. Aleluya. Hay una palabra dicha para este año, el año de la recuperación. Así es. Y creemos de que, pusiste el otro versículo, creemos de que el Señor va a recuperarnos, hermano, va a recuperarnos. Y una de las cosas para poder ir recuperando esa fuerza es lo que dice aquí Isaías, capítulo 40, versículo 30-31, Reina Valera contemporánea. Dice, los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor recobran las fuerzas. Sí, Señor. Y levantan el vuelo ponga atención, y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. ¿De dónde reciben fuerza? Dice que los que esperan en el Señor. Y observa que el profeta Isaías le da este mensaje a un pueblo que estaba en la cautividad, porque el pueblo estaba en la cautividad, estaba en Babilonia, y que había caído en una desesperanza, había caído en este síndrome que hemos estado hablando, claro. Que había perdido la fuerza, que había perdido la esperanza, pensaban que Dios se había olvidado de ellos, pero el Señor les habla a través del profeta y le dice que lo que acabo de leerle, y quiero traer presente este mismo sentir de este pueblo allá en el Antiguo Testamento a nuestros días hoy día. Nos podemos sentir de igual manera. Estamos viviendo situaciones
de diferentes índoles, en diferentes latitudes, pero siempre vemos los mismos sentir. El cansancio, el agotamiento, el ya no puedo más. Cuando es típico escuchar, por lo menos en mi puesto de trabajo, cuando termine esta pandemia, me voy a pegar unas buenas vacaciones. Cuando termine esto, voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque hay un cansancio interno en el alma que está batiendo a las vidas. Y una de las cosas que yo veo en este versículo, veo 4 cosas, pero puede haber muchas más, y es, hermano, lo frágil que somos como hombres. A veces nos sentimos como los jóvenes. Usted sabe, cuando uno era joven, uno todo lo podía, ¿no? Uno tenía energía, uno tenía capacidad y uno nunca decía que no. Pero hoy día hasta los jóvenes se cansan. Pero hoy día hasta los jóvenes se cansan y se fatigan. Se fatigan. Mire, hay un versículo que me llamó mucho la atención en 1 Pedro 1:24, la Biblia versión libre, dice: todas las personas, hablando de nosotros que somos frágiles, todas las personas son como la hierba y su gloria es como las flores del campo. La hierba se seca y las flores se marchitan. Aquí está hablando del hombre común, del hombre que aún no ha conocido a Cristo, del hombre que todavía no tiene una relación, una comunicación con el Señor. Es como esos jóvenes tal vez que se fatigan, que se caen, que pierden la esperanza muy pronto y que muchas veces inclusive dicen: no, yo no necesito ayuda de nadie. Y usted los ve que andan en caminos erróneos, en caminos equivocados, con malas o tóxicas compañías, pero sin embargo esa fortaleza, ese orgullo de joven, porque es como un orgullo, los hace decir: no, yo estoy bien, no se preocupen por mí. Pero hermano, tarde o temprano, si continuamos bajo ese ojo de la tormenta, le aseguro que vamos a desmayar. Por eso es que aquí dice, este versículo dice de que nosotros somos como, o el hombre, dice, las personas son como la hierba se seca y las flores se marchitan. Pero el versículo no termina ahí, porque si usted mira el versículo de 1 Pedro 1:23, o sea, un versículo más arriba, en esta versión BL, que es la versión libre, dice: ustedes hablándonos a nosotros, las demás personas se podrán agotar, podrán ser, pero dice: ustedes hablando de nosotros, ustedes han nacido de nuevo. Hermano, usted ha nacido de nuevo. No son el producto de una semilla mortal, sino inmortal por la palabra viva y eternal de Dios. Cuando usted recibió a Cristo como su Salvador, cuando usted lo declaró como su Rey, como su Salvador, como ese Dios fuerte, porque así es lo que dice el libro de Isaías. Amén. Él es Dios fuerte. Cuando usted lo recibió, entonces usted recibió esa semilla inmortal. Y usted, hermano, usted no está para dejarse llevar por la corriente, sino que usted tiene que recuperarse. Usted tiene el DNA de Cristo, la vida de Cristo. Si usted toma Santa Cena, usted se va a levantar, usted se va a recuperar. Aleluya, tenga fe, no desmaye. Y mire, una de las cosas que el Señor también quería que este hombre recuperara, era que recuperara la visión. Dice que los que esperan en el Señor recuperarán las fuerzas. Y dice que recuperarán las fuerzas como el águila. ¿Cómo es eso? ¿Qué me puedes decir, Débora? Y ya nos están quedando un cuarto de hora para... Bueno, el águila es un ave muy peculiar, con unas cualidades tremendamente poderosas, en la cual queremos hablar un poquitito sobre ella. El águila representa, fuera de representar el ministerio Benecer, nuestro ministerio apostólico, el cual imparte esa palabra, porque eso representa el águila, el apostólico, que imparte la palabra revelada, y como el águila tiene esa visión, esa perspectiva diferente, que ve todas las cosas, todos los movimientos.
así como el águila, el ave misma tiene una vista pero impresionante que ve de kilómetros de lejos. Esa es la referencia, digamos, el simbolismo en cuanto al apostólico. O sea, en otras palabras, esto quiere decir que cuando recuperamos las fuerzas, recuperamos también la visión. Así es. De la voluntad de Dios, porque eso es lo que había pasado con Elías. Se había salido de la voluntad de Dios. El temor lo cegó. Igual que a Sansón. Igual que Sansón, le sacaron los ojos. Le sacaron la visión. Le sacaron la visión. Pero dice que cuando nosotros esperamos en el Señor, confiamos en el Señor, amén, dice que entonces vamos a recuperar y a levantar vuelo. Porque eso es lo que dice el versículo. Vamos a levantar vuelo. Dice, vamos a recobrar las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Así es. ¿Por qué? Porque entonces usted va a comenzar a recuperar esa visión. Y usted lo vio, que con esa comida que él comió, él recuperó las fuerzas, recuperó la visión, porque dice que caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a ese monte de Oreb, el monte de Dios. Entonces, una de las cosas que el Señor quiere que también nosotros recuperemos es la visión. Pero también este versículo me está hablando de otra cosa, me está hablando del pronto arrebatamiento de la iglesia, del pronto arrebatamiento de los vivientes que somos cada uno de nosotros. ¿Y por qué le digo los vivientes? Porque la Biblia nos enseña de que mientras que Adán, ese hombre que fue formado del polvo de la tierra, ese rojizo, cuando se busca la palabra Adán dice que era rojizo, dice de que cuando él estaba, mientras que él estaba viviendo ahí, o estaba allí, donde el Señor lo puso en el huerto del Edén, dice que cuando el Señor lo formó, dice de que el Señor sopló en su nariz aliento de vida, y dice que el hombre, hablando de Adán, dice que vino a ser un alma viviente. Entonces, esto me enseña de que todo el tiempo que Adán estuvo en el huerto, él era un alma viviente. Pero había una condición, y la condición era de que tenía que obedecer al Señor, y tenía que obedecer ese mandamiento que le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el día que comas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo que pasó, hermano? Que cuando él comió de ese árbol, y su mujer también comió de ese árbol, perdieron la condición de ser vivientes. Por eso, por eso lo tuvieron que echar fuera del huerto. Claro. Pero hasta su cuerpo cambió. Su cuerpo cambió. Ya no eran resplandecientes, dicen algunas versiones que eran como luz su cuerpo. Y después se formó su cuerpo como ahora, como tenemos. Pero su cuerpo cambió. Ahora, ¿por qué le traigo a referencia este versículo? Porque si leemos en 1 Tesalonicenses 4:16, la versión moderna, hablando de ese momento, ese día, cuando va a venir el Señor en las nubes, dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz del arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros, los vivientes, gloria a Dios, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y lo que me llamó la atención, hermano, es que aquí dice nosotros los vivientes. Esto, hermano, quiere decir que aquellos que están recuperando esa condición de ser vivientes son los que van a levantar vuelo como las águilas. Son aquellos que se están preparando para su venida. Son aquellos que cuando escuchen la final trompeta, como escuchamos en un cántico, entonces dice que vamos a volar, vamos a poder. Ese día, viene el día en que yo volaré y mis alas yo levantaré. Gloria a Dios. Y te veré tal como eres. Tal como eres. Amén. Y hermano,
por eso dice de que los que se recuperan van a levantar vuelo como las águilas. ¿Por qué? Porque usted y yo somos ese pueblo, esa iglesia que nos estamos preparando para su venida. Somos esa iglesia que nos estamos recuperando a esa condición de ser viviente. Y la promesa es que cuando escuchemos la final trompeta, vamos a levantar vuelo como las águilas. Vamos a encontrarnos Santo, con el Señor en las nubes, Dios. Y vamos a estar con Él para siempre. Entonces tenemos que recuperarnos, hermanos. Tenemos que recuperar la fuerza. Tenemos que estarnos preparando para ese día glorioso cuando Cristo viene. Así es. Hermanos, para ir concluyendo, ya nos quedan 10 minutos, Débora. El Señor no se ha olvidado de ti. Así es. Dice, ¿cómo? Dice, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar si te tengo esculpido? Dice de que podrá olvidarse la mujer de su hijo que tuvo. Dios, no. Yo creo que no, una mujer. Posible. Inclusive vemos esos programas, mujeres que por diversas circunstancias dolorosas para su vida tuvieron en algún momento que dar sus hijos en adopción. Sí. Pero vemos esos programas. Pero no lo han olvidado. Sí, pero vemos que no los olvidan. Nunca. Y después de años, los hijos se encuentran con sus padres y ellas dicen, es que nunca te olvidé. Nunca se olvidaron. Y hermano, el Señor no se ha olvidado de nosotros. El Señor no se olvidó de Elías. El Señor dijo, Elías, ya, ok, tú estás acabado. El profeta de turno, por favor. No, así no funciona. El Señor fue y lo buscó hasta ese desierto. Fue y lo encontró en ese camino equivocado. Aleluya. Mire, este gran hombre de Dios, por causa del temor, para ir ya atando todos los cabos, hermanos, abandonó su comisión. Dice que dejó a su siervo en Berseba. Y se escondió. ¿Podrías poner el último builder? Yeah. Dice que abandonó su comisión, se apartó de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no lo mandó a que fuera a ese camino al desierto y menos que luego se escondiera en una cueva. Hermano, perdió la visión por causa de que se salió de la voluntad, perdió la visión. Perdió la guianza del Espíritu Santo de Dios. Dice que Él es el que nos va a guiar a toda la verdad. Así es. Así es. Tomó caminos equivocados. Se puso debajo de un enebro que tiene raíces tóxicas. A veces tenemos malas compañías que en vez de ser de edificación son de destrucción para nosotros. En vez de alejarnos al Señor nos separa. ¿Por qué? Porque tomamos caminos equivocados. Dice de que su alma se abatió a tal manera que perdió la fuerza. Que por eso que tuvo que comer doble dosis, porque eso fue como que le dieron doble dosis. Sí, no fue suficiente la primera. Pero gloria a Dios, hermano, de que el Señor no se olvidó de él, sino que fue allí. ¿A dónde estaba? A donde estaba, a ese lugar donde estaba. Y lo primero que le ministró, voy a usar esa palabra tal vez, fue reposo. Así es. Y es lo primero que te queremos decir, reposa en el Señor. Sí. Cristo descansa es en el reposo. Señor. Dice la palabra, nos los dice, hermano, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Aleluya. Que dice que yo, hablando de Cristo, los haré descansar. Así porque dice de que su carga es ligera y su yugo es fácil y su carga es ligera. Entonces, cuando tú llevas tus cargas, cuando tú llevas todas tus situaciones que puede estar pasando en este momento, tu cansancio que puede estar pasando en este momento, esas pocas fuerzas, y tú dices, Señor, quiero recuperar la fuerza. Aleluya. Entonces, lo primero, reposa en el Señor. Así es. Gloria Descansa a Dios. en el Señor. Dice el salmista de que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces sentir confiado. Solamente tú, Señor, me das reposo. Gloria a Dios. Me das reposo. Gloria a Dios. Otra cosa que este hombre recuperó y para su fuerza es que dice que el Señor le ministró comida y bebida verdadera. ¿Qué va a pasar el domingo? Santa Cena. Santa Cena, hermano. La cena del Señor. La cena del Señor. Si usted quiere recuperar las fuerzas,
Participe, hermano. Participe de la Santa Cena, porque ahí está la verdadera bebida. Él es ese, dice de que Él es ese pan del cielo que descendió, ese pan de vida, y que todo el que come de ese pan tiene vida eterna. Así es. Tiene vida eterna, hermano. O sea, participe de la Santa Cena. Gloria a Dios. Le dio ministración angelical, hermano. El libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 4, parece, sí, dice de que ellos, bueno, en el versículo Hebreos capítulo 1, habla de los ángeles precisamente, y dice que ellos son ministros que están al servicio de nosotros, para ayudarnos, para enviar esos mensajes, para enviar inclusive esta ayuda. Débora, grandioso, mire, fueron serafines a llevarle la comida. Limpiaron su pecado porque lo purificaron, lo levantaron y le dieron la fuerza del cielo. El Señor a través de ese descanso lo corrigió. Así es. Así como le pasó a José, que pensaba dejar a María, y le dijo, no, José, no abandones a María. Amén. Entonces vemos de que reposemos en el Señor, aleluya, comamos esa comida, participemos de la Santa Cena. Hay una administración. Sí. Así como Elías recibió esa administración, también lo vemos en Jacob, que también recibió esa administración. Mire lo más grandioso, Débora, de que cuando el Señor tuvo la transfiguración, ¿quiénes eran los que estaban con el Señor? Elías y Moisés. O sea, de que es como que, no es que lo vio por primera vez Elías y dijo, no te conozco, ya se conocían. Ya los había visto antes. No le llama la atención porque fue Elías, que precisamente se presentó, y Moisés. Y eso que no vamos a hablar de los 40 días y las 40 Ay, no, noches. Que no da el tiempo, ya se está acabando. Que no da el tiempo, pero usted lo puede investigar. Sí. ¿Qué hay detrás? Hay tanto más que decir. ¿Qué el Señor nos quiere decir? ¿Qué representa esa cifra, ese tiempo? ¿Qué representa, hermano? Ahí le dejamos eso como tarea porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero recuperó la visión, recuperó su comisión, y lo más precioso, y llegó al monte de Sión. ¿Y qué, como decía la alabanza? Viene el día que yo volaré. Y mis alas se levantan. No, pero hay otra que dice, a Sión volveré. También esa es otra. Esa es otra. Y qué precioso, hermano, de que aquí vemos en estos versículos y en la historia de este profeta, que en el Señor hay esperanza. En el Señor hay recuperación de nuestras fuerzas. Cualquier situación que podamos estar pasando en este momento, así como el Señor hizo con la vida de este profeta poderoso que estaba fugitivo, escondiéndose en cuevas, pero que el Señor le dio esa comida, esa bebida, y se recuperó, y recuperó todo lo que le hemos mencionado, hasta que finalmente llegó a Sión, Señor. Hermanos, tenemos esa esperanza Santo, de que ese día glorioso tendrá pronto. Tenemos esa esperanza, hermanos, amigos, que estás hoy día sintonizándonos, viendo este programa. Tenemos esa esperanza que si hoy día tú confiesas en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día que tú puedas levantar tus manos en alto y les puedas decir, Señor, yo me rindo a ti. No me rindo a las aflicciones. No me rindo al dolor. No me rindo al cansancio. Me rindo a ti. Así es. Me entrego a ti, Señor. Gloria a Dios. Que se haga, Señor, tu voluntad en mi vida. No siga, y si tú eres creyente, hermano, no siga huyendo como Elías. No siga siendo un ministro, un hijo de Dios fugitivo. Porque el Señor te está buscando. La Biblia lo habla categóricamente, que Él está tocando a la puerta de tu corazón. Él está tocando tu vida y está esperando que tú abras y que lo recibas. ¿Y es por qué? Porque Él te quiere dar verdadera comida. Gloria a Dios. Verdadera. Hermano, no sabemos lo que habrá de venir. Mire, hace prácticamente un año y medio atrás no teníamos la menor idea de lo que iba a estar
en lo que íbamos a caer en este año que ha pasado y la situación que estamos viviendo todavía. No teníamos ni idea. Sabíamos que vendrían tiempos peligrosos, pero nunca de que eso nos iba a afectar ya en este momento. Por eso hoy es el día de salvación. Gloria a Dios. Y queremos terminar este programa con una oración. Amén. Queremos terminar este programa agradecidos a Dios como siempre, porque Él es el que produce el querer y el hacer en cada uno de nosotros, el deseo de nosotros, hermanos, y todos los que nos paramos y que tenemos este privilegio de estar aquí, es poder que podamos volver al Señor. Este año es el año de la recuperación. Gloria el Señor quiere que recuperes la fuerza. Así es. Que no sigas más huyendo, que no sigas más agotado, que no sigas más en ese estado que se encontró. Tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios y hay esperanza para ti. Padre, en esta hora te alabamos. Padre, en esta hora te bendecimos. Padre, en esta hora clamamos al poderoso y precioso Espíritu Santo de Dios que tome en esta hora, Señor, las vidas que nos están viendo a través de estas cámaras. Queremos, Señor, que tú comiences a operar, comiences a ministrar, Señor, ese pan de vida que es Cristo, que podamos recuperarnos pronto, Señor, que podamos recuperar esas fuerzas que no tenemos, que podamos hoy día levantar nuestras manos, nuestra mirada al cielo, porque la Biblia nos dice de dónde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, de los ejércitos, y en esta tarde clamo a ti, Espíritu Santo de Dios, para que tú ministres a través de tu Espíritu a todo aquel que nos escucha, que nos ve a través de esta cámara, de este programa, y tú puedas traer, Señor, esa recuperación, esa vida, esa fortaleza, ese ánimo, Señor, sacarlos de esa depresión. En esta hora atamos en el nombre de Jesús, reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu depresivo, todo espíritu de aflicción, todo espíritu de temor, de engaño, todo espíritu erróneo que nos quiere llevar a caminos extraviados, todo espíritu que nos quiere quitar la visión, sea reprendido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y clamamos, Señor, para que esas fuerzas se recuperen en cada uno de nosotros, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén, amén y amén. Bueno, eso es todo por hoy día. Gracias, como siempre, gracias por permitirnos, gracias por acompañarnos. Se lo agradecemos de todo corazón y esperamos estar en la próxima semana o aquí otros hermanos también trayendo un tema glorioso de parte del Señor. Que el Señor les bendiga. El Señor le bendiga, bendiciones, un abrazo. Bonito fin de semana. Un abrazo para todos.